Bueno, lo primero que quiero que entiendas es que hay muchísimos patrones y que no es necesario que los entiendas todos. Únicamente te recomiendo que te especialices en unos cuantos, que es justamente lo que vamos a hacer a continuación, y que cuando los domines, que no vas a tardar mucho porque te lo voy a explicar punto por punto, vas a darte cuenta que hay muchas similitudes con otros patrones que no estás utilizando para operar y que de manera indirecta y como regla de tres puedes operarlos aunque no sepas ni cómo se llaman, ni cuáles son las características, ni cuáles son las condiciones, porque hay muchas similitudes y elementos que se repiten entre todos los patrones y especializándote en los principales puedes llegar a abarcar todos los demás. Lo segundo que quiero que sepas es que hablando al principio del curso de qué es un patrón, te he comentado que es el propio ser humano el que crea tanto la tendencia como evidentemente estos patrones, y tienes que tener presente que una de las características del ser humano es que somos imperfectos, con lo cual si tú no eres perfecto, si tu primo no es perfecto, si tu hermano no es perfecto, si tu pareja no es perfecta, no esperes que un gráfico y con lo cual un patrón, algo que crea el propio ser humano, vaya a ser perfecto. Entonces lo verás más adelante, pero con que el patrón reúna unas características concretas es más que suficiente. Entonces vamos a empezar primero de todo por los patrones de reversión. Evidentemente vamos a ir tocando los tres tipos concretos que te he comentado y de cada uno de estos tipos concretos voy a ir indicándote cuáles son los patrones más importantes. Entonces, en cuanto a la modalidad de reversión, vamos a tener en cuenta tres patrones: las cuñas, los hombro, cabeza, hombro y los dobles techos y dobles suelos. Entonces, empezando por las cuñas, la cuña es un patrón que ejemplifica el estrechamiento. Lo que hace la cuña es, pues bueno, el mercado está yendo en una dirección, impulso, pullback, y de repente sigue haciendo impulsos y pullbacks, pero como he comentado al principio del vídeo, los estrecha. Y la separación entre impulsos es cada vez menor y la separación entre pullbacks es cada vez menor, con lo cual comprime esa dirección del mercado. La compresión de esa dirección indica que se van juntando las piezas, indica que hay menos interés en levantar al precio y que con lo cual es probable que el precio termine formando un movimiento inverso. Cuando tenemos una cuña ascendente, el precio normalmente ataca la parte inferior o la parte inicial de la cuña. Cuando en contraposición tenemos una cuña descendente, es decir, estamos en tendencia bajista, lo normal es que cuando se forme la ruptura de la cuña se ataque la parte superior, es decir, el principio del mismo patrón. Esto sería el patrón, uno de los patrones más típicos, la cuña, la desaceleración. Ahora verás un poco en los ejemplos de gráfico, un ejemplo mucho más claro, mucho más práctico, que ha sucedido hace muy pocos años y que seguramente te sonará bastante, pero es muy significativo. Entonces, esto sería el patrón de cuña. Vamos a pasar al hombro, cabeza, hombro, que en este caso tiene tres modalidades concretas. Luego podríamos hablar también del hombro, cabeza, hombro invertido, pero es un poco lo que te comentaba, ¿no? A la que tú entiendas las características de ciertos patrones, luego no vas a necesitar conocerlos todos. No caldrá que yo te explique qué es un hombro, cabeza, hombro invertido, porque tú ya entenderás las bases de los hombros, cabeza, hombros, con lo cual vas a poder operarlo sin ningún problema. Entonces, el hombro, cabeza, hombro tiene tres variables. Tiene la variable más típica, donde el mercado pues está formando un movimiento impulsivo, por ejemplo, pam, 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 y fíjate como en la parte inicial sigue igual, impulso, pullback, impulso. Es decir, hasta aquí, hasta la mitad del hombro, cabeza, hombro, el mercado sigue haciendo lo mismo. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, y entonces inicia un movimiento bajista. En el momento en el que se empieza a alargar este movimiento bajista y que tocas el pullback anterior, ya puedes ponerte en alerta y ya estás iniciando una figura de hombro, cabeza, hombro. Como digo, esta es la figura más típica, donde el hombro derecho llega en forma de pullback hasta el hombro izquierdo, al mismo nivel. Esto es una línea neckline, línea clavicular, que se llama en español, y sería como la parte intermedia. Entonces, fíjate cómo lo que está haciendo el hombro, cabeza, hombro es pasar de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, a lo mismo.
impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Literalmente cambia la dirección, pasa de una dirección alcista a una bajista, o de una bajista a una alcista. Esta sería la figura de hombro, cabeza, hombro más típica, más tradicional, más entendida y más representada. Pero tenemos dos más, y ahora te haré una pregunta, y es saber si eres capaz de determinar cuál es el hombro, cabeza, hombro más bajista de todos. Tenemos en la parte superior un hombro, cabeza, hombro, donde, y esto es lo importante, el mínimo del hombro derecho, o el mínimo del principio del hombro derecho, está por encima del mínimo del hombro izquierdo. Aquí lo tenemos. La diferencia respecto al hombro, cabeza, hombro anterior, que el mínimo estaba igualado. Aquí lo tienes. En cambio, en este caso, el mínimo está por encima. Parece, en una primera instancia, que el mercado va a seguir. ¿Qué es lo que ha hecho? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, y parece que va a seguir. Pero de repente, ¡pam!, cambia, se frena y se da la vuelta, confirmando ese hombro, cabeza, hombro con un mínimo como ascendente. Esto, literalmente, es una especie de figura de canal o de cuña. Fíjate, si yo hago así, tenemos una cuña. Tenemos la parte superior de la cuña y la parte inferior de la cuña. Se están estrechando las líneas. Es literalmente este patrón. Este patrón, pero insertado aquí en medio, con una especie de falsa ruptura, podríamos decir, ¿no? Entonces, esta sería la segunda vertiente o la segunda forma donde podríamos encontrar un hombro, cabeza, hombro representado. Pero luego tenemos una tercera y última forma que también es muy característica y difiere de las demás. Y es que aquí el mínimo del hombro derecho, o este primer mínimo del hombro derecho, está ya por debajo del mínimo del hombro izquierdo. Si en este caso lo teníamos igual y en este caso lo teníamos hacia arriba, en este último caso lo tenemos hacia abajo. Es lo mismo, es la misma figura, pero representada de otra forma. Entonces, la pregunta es clara, es evidente. ¿Cuál es el hombro, cabeza, hombro de estos tres que te he planteado, que es más bajista de todos? Pues efectivamente, si has respondido la opción número 3, es correcto. ¿Por qué este es el más bajista? Bueno, pues porque en este caso, los he puesto por orden, en este caso el precio hasta aquí, tú no sabes si el precio va a seguir subiendo. ¿Por qué no puede seguir una continuación alcista? Pues hasta que no se rompe el mínimo, tú no te das cuenta que realmente está formando un cambio. Hasta que no lo rompes, no te das cuenta, porque el precio podría seguir subiendo. Pero en el momento en el que se rompe, ya se da cuenta. En el segundo caso, tú desde un principio te das cuenta que hay una alteración. ¿Por qué? Porque en una tendencia, normalmente, el mercado, voy a dibujarla aquí, va haciendo impulsos y pullbacks. Pero en ningún caso el pullback llega al pullback anterior. Normalmente el pullback se queda pues por encima del anterior y este pues del anterior. Se queda siempre por encima. En cambio, en este hombro, cabeza, hombro hay una alteración en el momento en el que el pullback toca ya el mínimo anterior y te está diciendo, oye, vete con cuidado porque está habiendo un cambio. Con lo cual, en este punto, tú no te das cuenta de que hay una alteración hasta que no se forma un máximo decreciente. Pero en este punto, en el hombro, cabeza, hombro intermedio, tú ya te das cuenta que hay una alteración en el momento del pullback, porque se toca el pullback anterior. Pero en el último hombro, cabeza, hombro, hay una alteración mucho mayor, y es que hay un inicio de cambio de tendencia en el momento en el que ya se rompe el mínimo anterior. Tú ya te has dado cuenta aquí que al romper el mínimo anterior están pasando cosas, con lo cual no necesitas confirmar un máximo decreciente, como es el caso de aquí, no necesitas confirmar un mínimo decreciente, como es el caso de aquí. Tú aquí ya has tenido un problema importante en la tendencia, porque has pasado de hacer máximos y mínimos crecientes a cambiar la dirección, a romper el mínimo anterior, a romper el máximo anterior y el anterior, a situarte por debajo de todos estos niveles, con lo cual ya hay una alteración grave de la tendencia y por regla de 3, y evidentemente, significa que el hombro, cabeza, hombro más débil, más bajista o más alcista, que implica una reversión mayor, sería este último hombro, cabeza, hombro de aquí. Entonces, el último patrón, el último elemento que quiero representarte es el del doble techo o doble suelo. Y esto también es muy sencillo. Fíjate cómo el mercado está formando, por ejemplo, una tendencia alcista, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. Y a la hora de hacer un nuevo impulso, no es capaz de romper. ¡Pam! Falla.
falla. En los hombros, cabeza, hombros sí que hacemos un impulso por encima. Impulso por encima. Impulso por encima. En el doble techo, doble suelo, no lo hacemos. El mercado no es capaz de hacerlo. Con lo cual ya te está indicando, oye, hay debilidad a la hora de continuar esta tendencia, ya sea alcista o sea bajista. Esto de aquí sería un doble techo. ¿Por qué? Pues porque atacamos la parte superior, una resistencia, por ejemplo. Esto de aquí sería un doble suelo. ¿Por qué? Pues porque atacamos la parte inferior, una zona de soporte. Es tan simple como esto. Es muy posible que el doble techo, el doble suelo, sea la figura más repetida, sea la figura que más se repite constantemente, porque es una figura muy rápida que indica cambios de tendencia bastante rápidos. Y yo creo que con bastante probabilidad, esta sería la figura que más veces podemos ver repetida en el mercado. Así que, habiendo comentado cuáles son las principales figuras de reversión, vamos ahora mismo a comentar cuáles son las principales figuras de continuación. Bueno, ya estamos de nuevo en el gráfico y en este caso te voy a plantear dos figuras concretas, la bandera y el banderín. ¿Por qué únicamente te presento dos figuras de continuación? Bueno, básicamente porque pueden adoptar muchas formas diferentes. Es decir, en un momento determinado el precio está formando una tendencia bajista, por ejemplo, y en un momento determinado, como digo, se puede adoptar algún tipo de patrón de cuña. Pero esto al final es una figura de continuación. Las cuñas son de reversión porque terminan el movimiento. Justamente es la figura que hemos visto antes. Entonces, entendiendo las bases de una figura de continuación, ya vas a tener suficiente, como digo, para indicar que te pongan el nombre que quieran, bandera, banderín, cuña o lo que quieras llamarlo, sinceramente, pero al final la estructura es siempre la misma, independientemente de lo que quieras ponerle de nombre a esto de aquí. Le puedes poner Toby como a tu perro si quieres, pero al final la estructura es siempre la misma. Entonces tienes una clara tendencia, tienes una dirección evidente, en este caso es bajista, pero puede ser alcista, ya lo sabes, y el mercado, el precio, empieza a formar un movimiento correctivo, empieza a formar un movimiento neutro, bastante plano, bastante pequeño, bastante estrecho, que te indica que el precio está intentando formar una especie de acumulación, que está formando una especie de movimiento proporcional al impulso. Quiero decir, si tienes un impulso X, no vas a tener una bandera así de grande. Esto será otra cosa. Entonces, lo normal es que las características, las condiciones de ese patrón sean, primero, proporcionales y, segundo, bastante neutras. Es decir, un patrón que no quiere absorber mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque es de continuación. Es un pequeño patrón donde los traders pues se posicionan en función de sus estrategias. Hay gente que se posiciona aquí, a la que se forma un pequeño impulso, o sea, un pequeño pullback. Hay gente que se posiciona aquí, a la que ve un pequeño doble techo, como es el caso. Y hay gente que se posiciona aquí, a la que ve que esto es un patrón de bandera. Independientemente del momento en el que te posiciones, da igual, lo que estás buscando es esa continuación, es ese movimiento que puede continuar y darle más protagonismo al punto principal, el cual es la tendencia, en este caso tendencia bajista. Entonces, como digo, en función de las características que adquiera este patrón, en función de la forma, mejor dicho, las características últimas es lo que he comentado, pero en función de la forma que adquiere, puede llamarse banderín. ¿Qué implica el banderín? Implica efectos prácticos lo mismo, implica un movimiento impulsivo, un patrón o una acción del precio que se va estrechando, que va haciéndose más pequeña, más juntita, que no quiere adquirir mucho protagonismo respecto al movimiento anterior impulsivo y que termina dando esa continuación alcista. Entonces, tanto el banderín como la bandera, que son los dos principales, podríamos decir, son figuras de continuación, son figuras que representan directamente una continuación. Luego, como digo, pueden haber o pueden adoptarse otras formas y puedes ver o puedes determinar un patrón en forma de cuña, como digo, dentro de esta disposición. Un patrón más en forma de canal, que no lo hemos comentado porque es muy similar a la bandera y porque es muy similar también a la cuña, dentro de esta disposición. Puedes encontrar incluso una especie de doble techo, pero el doble techo ya implica un patrón de bandera. ¿Por qué? Pues porque para que se forme un doble techo necesitas un mínimo y otro mínimo. En el momento en el que tú entiendes y que tú consigues dos mínimos, tú ya tienes este patrón. Entonces, imagínate, el precio está cayendo, se levanta, hace así y se levanta.
tú ya tienes dos mínimos, ya marcas una diagonal aquí. Luego, ¿cómo puedes marcar la parte superior? Porque es muy típico que, pues bueno, marcamos esta parte de abajo. Oye, ¿y la parte de arriba cómo la marco? Bueno, hasta que no se rechace la parte superior no podrías llegar a marcarla, pero un tip bastante interesante es copiar la estructura inferior, pegarla, es decir, duplicarla y la pones arriba. Tú en este punto puedes entender que si lo que se va a formar es un patrón de bandera, es un patrón de continuación, el precio lo que hará es atacar estos niveles de aquí. ¿Puede quedarse en el doble techo anterior? Podría, pero no es lo habitual. Lo normal es que el precio ataque la parte superior y de la superior, pues bueno, o ya rompe o vuelve a la inferior, superior y ya rompe de verdad. Normalmente hay mínimo 2 toques abajo y mínimo 2 toques arriba, pero puede alargarse hasta 3. En el momento en el que está formándose un cuarto toque, un quinto incluso, esto ya es otro patrón, es un canal. El canal, como digo, no lo hemos tocado porque es muy similar tanto a la bandera como a la cuña y tampoco quiero liarte con decenas de patrones. Quiero tocar únicamente los más importantes. Pero bueno, luego, cuando hablemos de patrones en gráfico, cuando veas el patrón más que dibujado de manera manual, pues podrás entender mucho mejor estas disposiciones. Entonces, he comentado ya los patrones de reversión, he comentado ya los patrones de continuación. Vamos ahora a por la última tipología que, como he comentado, es la más difícil y es la más complicada y compleja debido a que son patrones que pueden ser tanto de continuación como de reversión. Bueno, ya estás viendo nuevamente el gráfico y en este caso la figura que puede ser tanto de reversión como de continuación sería el triángulo. Es decir, el triángulo es la figura por excelencia que en el momento en el que se está formando tienes bastantes dudas sobre si lo que puede formar es una continuación a la baja o es una reversión. Te voy a dar algún que otro tip para entender cómo puedes detectarlo, pero de entrada la parte en la que se está formando el triángulo genera dudas porque puede ser, como digo, una continuación a la baja, tendencia bajista, triángulo continuación, o por el contrario puede ser una reversión. La figura es muy similar a la cuña, lo único que la cuña, por ejemplo, tiene las líneas que se cruzan, ¿ok? La cuña está entre dos líneas que terminan cruzándose a lo largo del tiempo, igual no es a corto plazo, igual tardan más, depende del ángulo de las mismas, pero terminan cruzándose. Las dos tienen la misma tipología. El triángulo también se cruza, evidentemente, pero tiene una línea recta que va en una dirección y otra línea que va un poquito más perpendicular. Entonces la cuña, pues como digo, forma las dos líneas del mismo modo, parte de arriba, tal, parte de abajo y termina estrechándose y rompe. El triángulo, en cambio, no puedes dibujar un triángulo como te he comentado anteriormente con la bandera. Te he dicho, oye, cuando tengas una parte, copias y pegas la otra parte. ¿Por qué? Pues porque el triángulo nunca va a tocar esta línea perpendicular. El triángulo rectángulo utiliza esta línea de aquí como soporte. Tiene una línea que es recta y una línea que va hacia abajo o hacia arriba. Entonces, oye, ¿cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo puedes intentar anticiparte a si la figura de triángulo será de reversión o por el contrario será de continuación? Bueno, normalmente este tipo de figuras rompen a los 2 tercios. Algo que puedes hacer es marcar una línea a los 2 tercios y entender que si no está cerca de romper esa línea, lo más probable, o de romper el triángulo, lo más probable es que sea un triángulo de reversión. Tú, a la que veas un triángulo, por ejemplo, aquí, coges y dices, vale, los 2 tercios. Los 2 tercios es más o menos, teniendo en cuenta que esta estructura se junta y se une aquí. Así, si esto es el 100% del triángulo, este punto de aquí, los 2 tercios sería esto de aquí. Entonces tú te marcas esa línea y entiendes, oye, si cuando el precio vuelva a atacar la parte superior, en vez de romperlo, lo rechaza, lo más probable es que esto sea un triángulo de reversión. No porque ahora tenga que hacer así, sino porque como ya ha superado los 2 tercios, lo más probable es que independientemente de que volvamos a la parte superior de nuevo, u otra vez, el precio termine rompiendo a la baja. Aquí tienes otra pista, y es que como más se alarga un triángulo, más probabilidades tiene de ser una figura de reversión. ¿Por qué? Pues por la misma naturaleza de las figuras de reversión o las figuras de continuación. Una figura de continuación, como te he comentado antes con las banderas, es una figura que no quiere protagonismo. El mercado tiene una tendencia, formas la figura y continúa. Ya está, te olvidas. Y si eres lento operándolas, que no lo vas a ser porque te voy a enseñar cómo no serlo, te quedas fuera. Es así. En cambio, una figura de reversión, ¿por qué es de reversión? Porque dura tanto, adquiere tanto protagonismo, que el mercado neutraliza el interés alcista o bajista previo.
y da paso a una nueva dirección. Por eso es de reversión. No es porque, como te he dicho antes, no es que primero venga el patrón y luego la dirección, sino que la propia dirección que está adquiriendo el gráfico empieza a gestar ese patrón que termina confirmando esa dirección previa. Entonces, la figura de reversión simplemente es tan larga y tan duradera que termina agotando con la tendencia anterior, esto de aquí, y le da la vuelta al triángulo. Con lo cual, es evidente que por regla de 3 puedes entender que si superamos los 2/3 o si por contraposición se alarga mucho este triángulo, es muy probable que termine implicando una figura de reversión. Entonces, otro aspecto, antes de pasar ya a comentar los ejemplos, otro aspecto que puede ayudarte a entender si un triángulo puede ser de continuación o de reversión, es otro elemento extra dentro del análisis técnico, y son los soportes o las resistencias. Quiero decir, si tú estás viendo un patrón de triángulo que no solo se apoya en la parte inferior del triángulo, sino que tiene un nivel de soporte aquí, imagínate, el precio viene literalmente de hacer así. El precio estaba cayendo, toca, se levanta, toca. Aquí se puede formar incluso un doble suelo, el precio se levanta, y con lo cual 2 toques ya es un nivel de soporte. Pues si tú estás viendo un patrón de triángulo en una zona de soporte, es muy probable que esto vaya a ser una reversión. Porque no solo habrá gente operando un triángulo de reversión, sino que habrá gente que le dan igual los patrones y que porque no los conoce ni los domina, y lo único que le importa es que hay un nivel de soporte, y como ve soporte, compra. Y compra, y compra, y compra, y compra. Y esta gente lo que te está haciendo de manera indirecta es no darse cuenta que aquí hay un patrón de triángulo y que lo puede operar de una manera mucho más eficiente. Con lo cual, ese nivel de soporte operado por otros traders que operan otras figuras, por ejemplo, te ayuda a perfilar la dirección principal del triángulo. En cambio, imagínate, sí, punto número 1, el triángulo está en tierra de nadie. Punto número 2, el soporte lo ha roto anteriormente. Punto número 3, tiene un nivel de soporte en otro punto, más cercano y lo utiliza como tal, lo que sea, ¿no? Si tiene características opuestas en cuanto al soporte o resistencia, es decir, si no está por arriba molestándole o molestándole por abajo, lo más probable es que esto sea un triángulo de continuación. Si además cumple las condiciones que hemos comentado anteriormente, que es discreto, por así decirlo, que cumple y que rompe o intenta romper en los 2/3, etcétera, etcétera, si cumple todas y cada una de las características, pues puedes asegurar con muchas más garantías que se trata de un triángulo de continuación. A medida que va cumpliendo menos características, más tonalidad de reversión va adquiriendo. Entonces, antes de pasar a comentar el aspecto del trading, antes de pasar a hablar de ejemplos en cuanto a operativa, lo que voy a hacer es ejemplificarte todas y cada una de estas figuras dentro de un gráfico de velas. Bueno, el primer ejemplo práctico de cuñas lo tenemos aquí en Bitcoin. Este movimiento sonará bastante, y es que fue el primer movimiento bajista de Bitcoin que fue precedido, como digo, por un patrón de cuña. Entonces tenemos una acción del precio bastante clara: impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, y de repente el siguiente impulso alcista es mucho más cercano, mucho más próximo al anterior impulso alcista. Como puedes comprobar, hay una distancia evidente entre estos dos impulsos de aquí y entre este y este, o este y este, o este y este. Pero esto se va agravando en el momento en el que el siguiente también. Y los mínimos cada vez son más cercanos. Mucho más cercanos que estos dos de aquí, o que estos dos de aquí, o que estos dos de aquí. Entonces, esto tiene una disposición de patrón de cuña. Fíjate cómo el precio inicia, y si juntamos las partes superiores, ahí lo tenemos, y juntamos las partes inferiores, tenemos un claro patrón de cuña que termina formando un movimiento a la baja, luego forma un movimiento correctivo y luego confirma ese tendencia o ese impulso mucho más fuerte a la baja. Esto es sencillamente un patrón de cuña. Lo puedes detectar uniendo los dos máximos. En el momento en el que tienes los dos primeros picos, por así decirlo, si marcamos este movimiento así, tú ya puedes unir la parte de arriba y puedes unir la parte de abajo. A medida que se va desarrollando el movimiento, fíjate cómo se va para abajo. Oye, que vuelve a irse para arriba, pues tú ya marcas la parte inferior también. Y ahora ya tienes la estructura perfecta. Lo único que tienes que hacer es aprender cómo capitalizar este tipo de patrones, que es justamente lo que veremos más adelante, ¿no? Pero una vez ya tienes lo de arriba y tienes lo de abajo, sabes que la única forma de anular este patrón de cuña es si el precio forma una clara ruptura por encima de la parte superior.
¿Por qué? Pues bueno, sencillamente porque anula la estructura dando paso a una continuación alcista. Luego ya podría tratarse o habría que ver si se puede formar otro patrón, si podría adquirir otras características, lo que sea, ¿no? Pero en el momento en el que tú tienes ya una estructura sólida, tienes ya todo ganado. Lo único que tienes que hacer es esperar y en este caso, pues como puedes comprobar, el precio termina rechazando la parte superior y se va directamente para abajo. En cuanto a estructura de hombro, cabeza, hombro, fíjate cómo aquí tenemos en gráfico semanal, lo primero era Bitcoin en gráfico diario, que es justamente el movimiento que se forma aquí, no lo vemos también en gráfico semanal, pero como el mercado es fractal, en gráfico diario se forma igual y en gráfico de una hora también se puede formar un patrón de cuña o cualquier patrón. En este caso, hablando del hombro, cabeza, hombro, fíjate cómo el precio hace un gran impulso y un pullback, un impulso, un pullback, un impulso y un gran pullback, un impulso y un pullback, un impulso, y en el momento en el que va a formar el pullback no ataca un máximo, un mínimo creciente, no ataca el mismo mínimo anterior, sino que rompe claramente por debajo del mínimo. Aquí tenemos el último mínimo y fíjate cómo este patrón de hombro, cabeza, hombros es el más bajista de todos, porque directamente ataca y crea una alteración de la tendencia antes incluso de formar un máximo decreciente, que es el máximo que vendrá a posteriori, ¿no? Oye, hay una herramienta en TradingView que es muy útil para este tipo de estructuras y es el patrón de hombro, cabeza, hombro. Entonces le clicamos y si marco la estructura, hombro izquierdo, aquí tenemos el mínimo, aquí estamos ya con la cabeza. Como digo, ni se queda por arriba, ni se queda en el mismo punto, no, ni una ni la otra, se va para abajo. Aquí tenemos la parte derecha y luego la gran estructura bajista que se forma a posteriori. Pero esto sencillamente sería un patrón de hombro, cabeza, hombro en gráfico semanal que tiene unas consecuencias realmente grandes, porque estamos hablando de gráfico semanal, y sería el patrón de hombro, cabeza, hombro más bajista de todos, con lo cual no es solo que sea gráfico semanal, que ya, pues como mayor es la temporalidad, más grande será la consecuencia de ese patrón, sino que también es el patrón, como digo, más bajista de todos en cuanto a hombro, cabeza, hombro. Cambiamos de activo y en este caso tenemos un gráfico semanal, mantenemos ese gráfico y fíjate cómo estamos formando una especie de tendencia alcista y el precio de repente hace un impulso y un pullback, un impulso y un pullback, un impulso y un pullback. Y a la hora de formar un nuevo impulso para romper el mínimo anterior, como ha hecho aquí y como puede hacer en tantos otros movimientos, el precio frena y ¡pam!, se da la vuelta, confirmando efectivamente un patrón de doble suelo. Fíjate que justamente si hacemos un poquito más de zoom en esta estructura final, el precio, aquí lo tenemos, a la hora de pasar por delante del mínimo anterior y de intentar romperlo, forma primero una desaceleración, que esto lo entenderás mejor en el curso gratis de trading con velas japonesas, lo vas a tener abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo, luego lo comento con más profundidad, pero bueno, en el momento en el que tiene que formar un nuevo impulso, frena, lo evita, doble suelo y reversión, que es literalmente el punto importante de este tipo de patrones de dobles suelos, como es el caso, y pues podríamos hablar también de dobles techos, pero no quería tampoco estar marcando tantos patrones a la hora de enseñaros los ejemplos, porque al final es lo mismo un doble suelo que un doble techo, la estructura es la misma, el precio sube, pullback y cuando vuelve a pasar por delante del máximo, el mínimo anterior, se da la vuelta. Así que entendiendo los dobles suelos, pues puedes entender perfecto lo que es un doble techo. Vamos a hablar ahora de los patrones de continuación y en este caso te voy a enseñar un patrón de bandera, ya que como te he dicho es literalmente lo mismo y tampoco quiero alargar en exceso el vídeo enseñando un patrón de cada tipo, luego en el apartado de trading ya hablaremos de ello, pero fíjate cómo el precio está formando una especie de movimiento correctivo bastante amplio, bastante denso, formando impulsos, pullbacks y demás. ¿Y qué es lo que sucede cuando se rompe ese movimiento? La tendencia en una primera instancia es alcista y fíjate cómo en el momento en el que cambia la tendencia y rompe los mínimos y máximos anteriores, lo que hace es formar este patrón de aquí, una corrección para seguir cayendo, corrección para seguir cayendo hasta que el precio, ¡pam!, se termina dando la vuelta, ¿no? Pero fíjate en las condiciones, en las características de este patrón de bandera, donde lo que estamos viendo es cómo el precio, ¡pam!, desde la parte inferior marcamos, copio, pego, duplico y marco la parte superior. Y en este punto, pues bueno, tenemos un primer toque, aquí tenemos, atacamos la parte superior, atacamos la parte inferior, atacamos la parte superior, atacamos la parte inferior y del tercer toque de la parte superior ya automáticamente, ¡pam!, rompe y da esa continuación bajista. Como digo, con dos toques sería suficiente, de la inferior a superior, de la superior a la inferior, de la inferior a la superior y luego ruptura, pero en este caso tenemos ese tercer toque que da una mayor validez al patrón y un mayor recorrido bajista. Si el precio en vez de
de romper en este punto de aquí hubiera alargado el patrón, no implica que ya no puede romper, pero sí que es cierto que está adquiriendo otro tipo de tonalidad, está adquiriendo demasiado protagonismo respecto al impulso. El impulso es X, si el patrón es excesivamente alargado, es demasiado, con lo cual es probable que termine formando otra estructura. En cambio, si es rápido, X, pam, continuamos, el precio o la continuación bajista normalmente cobra mucha más importancia. Terminamos con las estructuras que pueden ser tanto de continuación como de reversión y fíjate cómo realmente aquí tenemos un claro patrón de triángulo. Podemos marcar esta parte inferior, esta especie de soporte que se forma de manera horizontal en el triángulo y luego marcamos la parte superior, esta especie de diagonal, esta especie de resistencia que, como puedes comprobar, llega prácticamente hasta el final. El precio no rompe en los 2/3, sino que se sobreextiende. Y en este punto podemos empezar a hablar de que estas condiciones pueden implicar que el precio se dé la vuelta. Hay un punto, y ahora te puede parecer evidente, pero hay un punto en el que no entiendes qué es lo que puede ser esta figura. Si tú coges únicamente esta repetición, tú puedes interpretar viendo esto que no es posible o puede ser probable que se forme tanto un movimiento al alza como un movimiento a la baja. Lo analizamos tal cual y pues bueno, tienes esta estructura, sí que se está alargando, pero en términos finales lo que se está formando es un patrón que puede ser tanto de reversión, es decir, irse para arriba, como de continuación. Es más, si cogemos la figura en una instancia anterior, lo ponemos así, fíjate en este punto, es mucho menos claro aún. En este punto de aquí, tú ya has marcado la parte de arriba y la parte de abajo, pero oye, ¿por qué no es posible que si nos mantenemos aún en los 2/3, el precio haga un poquito para abajo y luego ya rompa? Es decir, ¿por qué no es posible que si el precio se mantiene en los 2/3 de la parte superior ya continúe? Tenemos el impulso, tenemos el patrón de triángulo que puede ser tanto de reversión como de continuación, pues desde este punto puede ir para abajo. Pero en el momento en el que ya empezamos a ver cómo se sobreextiende el precio, tenemos este punto de aquí, ya empieza a decantarse la balanza hacia que esto sea una reversión, impulso a la baja, triángulo de reversión y vamos para arriba. Pero es que además, si añadimos este nivel de soporte horizontal, estamos viendo como el precio, este es el activo Bitcoin, gráfico diario, tenemos este soporte en el nivel de los 30.000, soporte que se estableció mucho más fuerte en el momento en el que se formó esta figura, pero ya era una zona de soporte porque el precio había contactado varias veces y había mucha gente que venía apalancada aprovechando este nivel, ¿no? Entonces, en el momento en el que el precio ataca estos niveles, en el momento en el que el precio viene a este punto, si tú entiendes las características de un triángulo, que puede ser tanto de una dirección como de otra, y le vas añadiendo elementos y elementos y elementos que te indican, oye, se está sobreextendiendo esta figura, oye, ya hemos pasado los 2/3, oye, estamos en una zona de soporte, pues realmente hay una probabilidad muy elevada de que esto se trate de una figura de reversión y únicamente no lo vas a poder determinar a raíz del triángulo, sino que vas a necesitar determinarlo a raíz de otros elementos, de otros complementos que te ayudan a un poco, pues como digo, complementar ese análisis y a poder marcar una predicción mucho más certera.